Bienvenidos una vez más a mi canal. En este segundo video ahondaremos un poco más en el tema de las historias alternativas y específicamente nos enfocaremos en los puntos de divergencia, los cuales se pueden considerar la base sobre la que se construye una ucronía. Haciendo un breve repaso al video anterior, hablamos que las ucronías son historias que nos cuentan lo que pudo llegar a ser si algún evento histórico hubiera sucedido de una manera diferente. Es así que dijimos que podríamos encontrar este tipo de historias en muchas partes, desde libros hasta videojuegos, y que es un género de ficción que ha ganado popularidad en el último tiempo, lo cual ha llevado a más personas a debatir e imaginar sus propias historias. En ese sentido, cuando un autor empieza a escribir sobre una ucronía, su primer paso debería ser determinar y exponer cuál va a ser el punto de divergencia de la misma. Este cambio o alteración en el curso de la historia suele tener muchas formas, desde el resultado de una batalla clave hasta el fallecimiento o supervivencia de un personaje histórico, el éxito o fracaso de un complot político militar o en general cualquier decisión que un personaje haya tomado en un momento crítico se suele considerar como un momento donde puede establecerse un punto de divergencia. También podríamos mencionar al respecto que ciertas obras utilizan un elemento externo que suele ser la intervención de un viajero en el tiempo para explicar por qué se dan ciertos cambios en la historia. Es una técnica que en lo personal no recomiendo, pero que algunos autores han utilizado. Como sea, establecer claramente cuál es el punto de divergencia de una historia alternativa es esencial, pues es lo que dará pie para explicar por qué el mundo de una ucronía es tan diferente al mundo real. Y es que, como dije en el video anterior, los cambios en la historia que empiezan a darse desde el punto de divergencia deben tener un mínimo de sentido, de modo que para el lector sea creíble lo que se está narrando. Y es que por más ficción que sea, una ucronía también es un ejercicio histórico, por lo que se requiere de todas formas un mínimo de seriedad a la hora de explorar cuáles hubieran sido las consecuencias si algún evento histórico hubiera sucedido de una manera diferente. Ahora bien, para demostrar cómo se construye un punto de divergencia para una ucronía, lo mejor sería utilizar un ejemplo. Y en este caso creo que podríamos hablar un poco sobre el utilizado en la novela El hombre en el castillo, la cual, si recuerdan bien, mencionamos que tuvo una adaptación a serie de televisión hace unos años. En esta historia se nos presenta un mundo donde las fuerzas del eje no solo ganaron la Segunda Guerra Mundial, sino que también invadieron y dividieron a los Estados Unidos de América. Sin embargo, su punto de divergencia no ocurre en medio del conflicto, sino varios años antes, en 1933, cuando Franklin Delano Roosevelt es asesinado 17 días antes de asumir como nuevo presidente de Estados Unidos. En nuestra línea de tiempo, efectivamente Roosevelt sufrió un intento de asesinato este año, pero el atacante falló el disparo. Ahora bien, la importancia de este punto de divergencia son las consecuencias a corto y largo plazo que genera la ausencia de un líder como lo fue Roosevelt para Estados Unidos en esos años. Sin él, sus sucesores son incapaces de sacar al país de la Gran Depresión, a la vez que profundizan en una política aislacionista frente a lo que sucede en Europa, es decir, ni siquiera intervienen para enviar ayuda humanitaria. Al no contar con la asistencia económica y militar de Estados Unidos, Gran Bretaña e incluso la Unión Soviética eventualmente sucumben ante el avance de las fuerzas del eje. De todas formas, Estados Unidos se ve obligado a entrar en el conflicto debido a la ofensiva expansionista japonesa en el Pacífico, pero al no haber contado con los recursos suficientes antes, su fuerza militar es mínima y se ve ampliamente superada por las tropas de sus enemigos. Y para 1945 los alemanes han desarrollado la bomba atómica, la cual usan para destruir a todo el gobierno en Washington DC y lograr tras ello la rendición de Estados Unidos. Existen más detalles sobre los cambios en esta historia alternativa, pero los dejaré para un video futuro. Lo importante es que, como pueden ver, gracias a este punto de divergencia, el autor pudo explicar de una manera razonable cómo se dieron las cosas para que el mundo que presenta pudiera existir. Así como en este caso, existen muchos eventos que suelen usarse como punto de divergencia en diferentes historias alternativas. Entre los más famosos que podríamos mencionar se encuentran la Armada Invencible que intentó invadir Inglaterra en el siglo XVI, la Guerra Civil Española entre republicanos y nacionalistas sublevados, la Batalla de Gettysburg
un momento clave en la Guerra Civil de Estados Unidos, la Operación Valkyria durante la Segunda Guerra Mundial para intentar asesinar a Hitler, la batalla de Stalingrado entre soviéticos y alemanes, el atentado a JF Kennedy en 1963, las elecciones presidenciales en Chile en 1970 y el incidente del equinoccio de otoño de 1983 que nos tuvo al borde de la guerra nuclear. Posiblemente estaré hablando sobre ucronías que tengan relación con alguno de estos puntos de divergencia en alguna próxima ocasión. Así que para finalizar, si les gusta el contenido que estoy haciendo, les invito a darle like, suscribirse y compartir. Muchas gracias por su atención y que estén todos bien.